Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente las de la estación. Conexión Dispersa es la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Conexión Dispersa es la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Conexión Dispersa presenta su podcast más nero del mundo, Santas Neras. Buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando, ñeritos. Bienvenidos de nuevo a este su podcast de confianza, Santas Neres. Tengo que decir que el capítulo pasado dije que era el 32 y no era el 33, así que pues hoy ya vamos con el 34 y creo que traemos un merequetengue en cuanto a los episodios, pero bueno, ustedes nos entienden, ¿verdad? Paquito Dorado, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, buen día, porque todo el día es día, para evitarnos broncas. Aquí estamos pues muy contentos, con un chingo de calor, todavía seguimos. Y pues bueno, con los números nunca nos hemos llevado, menos con los números de nuestras bolsas, pero pues ni modo, ¿no? Pero estoy muy contento porque pues el día de hoy tenemos un invitadazo para no variar, ¿no? Y seguimos reflexionando, sabiendo cosas, informándonos y maravillándonos a partir del mes de la diversidad, ¿no? Que nos dimos como a la tarea de buscar a los activistas y defensores de derechos humanos de la población LGBTTIQ más emblemáticos. No, bueno, muy queridos y pues sí, que de verdad que tienen un trabajo bien cabrón, ¿no? Y el día de hoy no es una excepción. Además, pues los tres invitados que hemos tenido son amigos entrañables y pues bueno, yo estoy contento y creo que le estoy dando muchas vueltas antes de presentar a Concepción Concho de mi corazón. Por favor, preséntate. Aquí cada quien se presenta como quiere. Por favor, preséntate. Bueno, pues mi nombre es Concepción Castillo Peñalosa. Yo nací en la Ciudad de México y como siempre digo, soy hijo de Elodia Peñalosa y de Refugio Castillo, que fueron mis padres. Y bueno, pues me tocó nacer en una familia maravillosa, vivir en una ciudad maravillosa. Actualmente vivo en el Estado de México y pues obviamente la gente pensaría que de repente sufrí como mucho por descubrirme homosexual desde muy niño y pues no, la verdad es que no. Crecí, viví en una familia amorosa que me crió, que me amó, que me protegió. Y pero a lo largo también de estos años, pues una serie de condicionantes o de circunstancias me llevaron justamente a involucrarme en movimientos sociales y uno de ellos pues tiene que ver justamente con la búsqueda de derechos para las personas gays, lesbianas, transexuales, travestis, transgéneros, no binarias, etc, ¿no? Entonces pues, pero bueno. Y ya, o sea, y bueno, pues vamos a empezar si quieren la entrevista y vamos a ver qué sale de esto. Oye, ahorita que estabas hablando acerca como de esta infancia en donde te sentiste como tan protegido, tan amado, aún así, ¿no? Me parece que no está despegado o no necesariamente tienes que tener una infancia traumática o una vida traumática para descubrir la pasión por el activismo, por el defender, ¿no? Los derechos. Entonces, ¿en qué momento fue cuando tú te diste cuenta que pues para allá iba tu camino? Bueno, mira, es que yo tuve una mamá muy particular y un papá también muy especial. Mi papá falleció cuando yo tenía 24 años, en 1998, pero mi mamá era una mujer de Oaxaca. Mi mamá tiene 3 años que falleció y era una mujer indígena. No pudo estudiar, lo único que aprendió a cursar fue el primero de primaria y medio sabía leer, medio sabía escribir, y era una mujer indígena oaxaqueña que finalmente vio cómo asesinaban a sus hermanos, cómo se morían sus hermanas en una comunidad que se llama Guajolotitlán,
cerca justamente de Veracruz, ¿no? Al norte de Oaxaca, ella era oaxaqueña. Y entonces tú sabes que las mujeres en pueblos o en diversas comunidades no son mujeres con derechos, sino son mujeres que se vuelven objeto del deseo. Y mi mamá fue eso, ¿no? Un objeto del deseo. Entonces a ella la violan, sale embarazada, es señalada por toda la comunidad, y mi mamá opta justamente por venirse a la Ciudad de México buscando pues una oportunidad, ¿no? De reconstruir su vida. Y cuando viene aquí, pues obviamente conoce a mi papá. Mi mamá ya venía con un niño y mi papá pues dice no importa, ¿no? Y entonces ahí es cuando se conocen, triunfó el amor y bueno, se casan, nos registran, nos tienen. Y mi mamá siempre era una mujer muy aguerrida, era una mujer que a partir, creo yo, que de esas experiencias entendió que no era fácil dejarse. Y entonces en 1985, cuando vienen los temblores, acordémonos que no había una sociedad civil organizada como ahorita, ¿no? Y entonces viene el temblor del 19 de septiembre y esta ciudad se cae. Nosotros vivíamos en la Gustavo Amadero, en la colonia Cerro Prieto, en una vecindad. Y entonces oías el tronidero y todo este asunto. Y deshabitaron la parte de arriba de donde nosotros vivíamos. Y entonces, pues obviamente mi mamá era comerciante, tenía 2 puestos en el mercado de la colonia. Para esto mi mamá era vendedora ambulante. Y no, los ambulantes en los años 70 no eran bien vistos, eran perseguidos, no es como ahorita, ¿no? Que ya hay líderes y que tienen cooptadas las calles. Entonces yo siempre he dicho que mi mamá era torera, ¿no? Y era torera porque andaba toreando siempre la camioneta, ¿no? Para que no se la llevaran. Y entonces cuando mi mamá sale embarazada de mí, pues obviamente cargaba conmigo, ¿no? Y nos llevaban a la delegación, ¿no? Entonces yo siempre anduve en la delegación con ella, pues porque obviamente yo era bebé y ella pues se la llevaban con sus cosas y ya la soltaban y todo este asunto. Entonces siempre hubo un apego con mi mamá y pues mi mamá, al enterarse de que había un movimiento que era Asamblea de Barrios, comienza a organizarse y mi mamá dice yo quiero una casa, porque la promesa era conseguir casa, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en ese momento en una vecindad y mi mamá tenía ganas de tener una casa. Entonces eso nos lleva a meternos a las manifestaciones, a las marchas, porque eso obviamente la Asamblea de Barrios comienza a organizarse a partir del 86 y en el 87 y viene todo el proceso electoral del 88. Entonces mi mamá era una mujer que se subía a los camiones a botear con estos botes grandotes de leche nido, se soltaba a dar explicaciones de lo que estaban pasando y comenzaron justamente a buscar como una serie de condiciones que ella quería su casa, ¿no? Y entonces ella llegaba y cocinaba en los campamentos, se quedaba a acampar y todo este asunto, y entonces todo eso siempre me llevaba a mí. Entonces, digo, ahorita la gente, digo, hoy estamos aquí, ¿no? Viendo un meeting de una mujer que se destapa a la presidencia de la República y que todo el mundo, incluso los policías protegen, ¿no? Pero antes no era así. Entonces, antes el Zócalo estaba vedado para la población. Entonces, y te ponían a judiciales y te ponían a los policías, ¿no? A los granaderos, ¿no? Y entonces los granaderos sí te agarraban y te puteaban, ¿no? Así para terminar pronto. Y a mi mamá le tocó muchas de esas experiencias, entonces era como ir con ella. Yo tenía 12, 13 años cuando empecé a ir a las marchas y ver toda esa situación, pues a mí me despertó justamente esta inquietud social, ¿no? Y creo yo que ahí, digo, me quedó claro que la primera vez cuando se funda el PRD, mi mamá, obviamente, bueno, votan por el Frente Democrática Nacional y después viene el surgimiento del PRD y mi mamá se involucra en el nacimiento del partido, ¿no? Es una de las tantas fundadoras y fundadores que hubo de ese partido. Y la conciencia social ahí se quedó, ¿no? Porque después, pues obviamente mi mamá pierde los puestos que tenía ahí y a partir de ahí fue como muy impresionante lo que empezamos a hacer, porque mi mamá decía, bueno, a ver, vamos, y mi mamá lo que hacía es que iba a las marchas y llevaba comida, y iba marchando y iba vendiendo.
Entonces, pues era una mujer que además iba a comprar calzones, iba a comprar brasieres y se los iba ofreciendo a las marchantas, ¿no? Entonces, o sea, hacía muchas cosas. Entonces, cuando nos dan las casas, que es en Ecatepec, y obviamente Ecatepec estaba hasta el culo del mundo, porque quién se quería salir de la ciudad, pues obviamente optamos por irnos en 1989 a vivir allá, donde ahorita yo vivo. Y cuando ellos llegan ahí, pues obviamente no había nada. Las colonias donde nosotros llegamos estaban pavimentadas y con luz, pero las colonias circundantes no tenían servicios, no estaban pavimentadas, no tenían nada, ¿no? Entonces, pues al no haber nada, mi mamá fue una de las primeras que empieza a crear negocios alrededor. Y entonces empieza ella a vender pan con leche, empieza a vender quesadillas, empieza a vender chicharrón preparado y de repente le comienza a dejar como el negocio a mucha gente, ¿no? Porque obviamente la gente decía, es que ando buscando, ay, pues ahora te tocas esto, ¿no? Entonces mi mamá pues obviamente terminó siendo como también fundadora de muchos negocios de ahí. Y esa es una parte que yo recuerdo mucho de ella, ¿no? Porque yo dejo el CCH y de repente empiezo a trabajar y mi mamá me decía, tienes que regresar al CCH, a la escuela. Termino el CCH y me dice, yo te voy a pagar la universidad, pero tu obligación es estudiar nada más. Y entonces mi mamá se mete a trabajar en una de estas empresas de limpieza, que son negreras, que son explotadoras. Y mi mamá se paraba muy temprano, o sea, mi mamá se paraba a las 4:30 de la mañana y se iba tempranísimo para entrar a trabajar y llegaba temprano porque lo que quería ella era su bono de puntualidad, ¿no? Entonces era como impresionante, mamá se volvió muy disciplinada. Mi papá obviamente se pone malo, fallece mi papá y ahí es cuando mi mamá se mete a ser costurera y se mete también al movimiento de costureras, ¿no? O sea, hay unas fotos que yo recupero del periódico Excelsior, que las tengo físicamente, donde ella está en primera fila cargando las mantas y todo este rollo. Entonces, si me dices por qué la parte social y por qué hablo ahorita en este largo periodo de mi madre, pues porque ella finalmente me enseña. Entonces, descubrirme a mí como homosexual, pero recibir amor de ella, o sea, porque nunca me cuestionó mi sexualidad, nunca me cuestionó mi homosexualidad y siempre me dijo, eres mi hijo y te amo. Entonces, para mí ella fue como el ejemplo claro de que el derecho no te lo dan porque quieras, sino el derecho lo tienes que pelear y lo tienes que conseguir. Creo que por eso a veces me indigno un poco con las nuevas generaciones, ¿no? Cuando de repente dicen, es que la marcha del orgullo no me representa, o las trans no me representan, o los homosexuales evidentes o afeminados no me representan, pero han sido ellas y ellos quienes se han partido la madre y nos han abierto el camino, ¿no? Entonces, a mí, o sea, esto no quiere decir que yo al amar a las trans y yo dijera, ay, no, a mí me daban miedo, ¿no? Porque el destino manifiesto que todo mundo pintaba para mí es que yo iba a terminar siendo transexual, ¿no? O vestida, como se les decía en ese. Entonces a mí me daba muchísimo miedo, ¿no? Porque yo veía algunas personas trans en las comunidades, en la colonia donde nosotros vivíamos. Recuerdo a Carla, que era una trans hermosísima, altísima, que hizo sus estéticas y que se volvió un referente fundamental y que sí, o sea, se volvió respetable dentro de la comunidad, pero eso no impedía que la gente se siguiera burlando de ella. Entonces, creo que estas historias que nos van marcando a todos y a todas es algo que nosotros tenemos que entender justamente que han sido esas batallas. Y mi mamá me enseñó eso, ¿no? Y me dejó eso como un claro ejemplo de decir, las batallas se ganan, pero se conquistan también, ¿no? Y obviamente, pero además, o sea, no es algo que tú vayas y pidas, no es algo que tú llegues y toques a la puerta y digas, vengo a manifestar mi inconformidad o vengo a exigir este derecho. Pues claro que no, o sea, primero tienes que construir la noción de que es indispensable tener ese derecho y entonces después tienes que iniciar la noción de la exigencia y después de verlo plasmado en la ley para exigirlo. Y eso es algo que no entendemos. O sea, hoy la gente piensa o reduce su ciudadanía a sacar su credencial para votar y ahí muere, ¿no? O sea, los chavitos hoy dicen, me vale madre la ciudadanía, o sea, yo lo que quiero es mi credencial para identificar. Y entonces es como esa parte,
¿no? Y digo, esta noción de dónde sale el apasionamiento o el involucramiento para entender justamente que yo decía, bueno, yo como homosexual, ¿de dónde vengo? Yo como homosexual, ¿quién me ha definido? ¿Por qué me han definido? ¿Cómo me han definido? ¿No? ¿Quiénes me han definido? Y entonces comencé a descubrir que eran los heterosexuales quienes habían construido mi identidad. Y entonces comienzo obviamente un proceso de capacitación, comienzo un proceso de involucramiento y ahí comienza una etapa donde yo comienzo a hacer cierto activismo muy básico, muy local, muy pequeñito, no público, porque además yo vivía con una persona, tenía yo una persona con la cual me caso en Canadá, pero que era de closet. Y entonces que obviamente el closet sigue pesando de una forma muy, muy, muy importante en muchísima gente, ¿no? Y entonces no podías decir muchas cosas y no podías hacer muchas cosas, pero ahí se atraviesa la huelga en la UNAM, ¿no? Y cuando se atraviesa la huelga en la UNAM, la historia cambia completamente. Ay, qué interesante. Sí, pues sí, es sí, vamos, relájate. No, pero es que digo, yo iba a decir que quería, no, nada se quería hacer pero mira, nos estamos alejando más. Es que tu vida es de verdad bien interesante y hermosa también, o sea, esa historia, ¿no? Y como nos la platica es bien padre, ¿no? Y sí, ahora sí vamos a una canción, Estelita. Sí, esa es la canción a tu canción. ¿Por qué no nos la presentas? Bueno, Mala es por todo lo que representa, ya sea de Susana Zabaleta o Liliana Felipe. La autora es Liliana Felipe, es la autora, pero tiene que ver justamente como con una serie de situaciones que incomodan y de qué es todo lo políticamente incorrecto que a la gente le incomoda, y por eso es maravillosa. Escúchenla y yo espero que la disfruten. Mala porque no me quieres, mala porque no me tocas, mala porque tienes boca, mala cuando te conviene, mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelón en la basura, mala como la miseria, como foto de licencia, mala como firma de Santana, como pegarle a la nana, mala como la triquina, mala, mala y asesina, mala como las arañas, mala y con todas las mañas, mala como el orden, la decencia, como la buena conciencia, mala por donde me miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película checa, mala como caldo frío, mala como fin de siglo. Como la triquina, mala, mala y argentina, mala como las arañas, mala y con toda
las mañas. Mala como el orden, la decencia como la buena conciencia, mala por donde me miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película checa, mala como caldo frío, mala como fin de siglo, mala por naturaleza, de los pies a la cabeza, mala, 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 mala. Pero qué bonita, chingaos. Gracias, maestro. Muchas ¡Qué gracias. maravilla! ¡Bravo, señora! Gracias. ¡Fenómeno! ¡Figura! Muchas gracias, señor. ¡Qué bien! Bueno, pues ya regresamos después de escuchar a la exquisita de Susana Zabaleta, que yo la amo. Bueno, sí, mucho. Y pues bueno, seguimos también maravillados con la historia de tu mamá, una mujer aguerrida, fuerte también, ¿no? Pero a partir de su experiencia que explota, ¿no? Y y nos quedamos en pues que también explotó la huelga de la UNAM. Y pues ahí estás tú, ¿no? En medio con pues también con mucho trabajo para arrebatar esos derechos que nos platicabas, ¿no? Que los derechos se arrebatan, no se piden, no se conquistan nada. Y ahí seguimos entonces con tu historia. Bueno, llega la huelga de la UNAM y es una historia muy interesante porque nos dividió. Como comunidad universitaria rompe la dinámica que traíamos. Y entonces yo soy antiparista, yo nunca estuve a favor de la huelga. Me parecía sumamente ofensivo, porque además también había como un tema donde la gente argumentaba la pobreza para no poder pagar una cuota. Entonces decía, a ver, cuando se trata de sacar las chelas y el cigarro, pues todo el mundo le entra, ¿no? Pero no quieres pagar una cuota que es semestral o anual y que es para fortalecer a la universidad, porque ese era el plan original, ¿no? Del incremento de cuotas. Y entonces comienza un movimiento que viene justamente, pero además también las autoridades lo gestionaron muy mal, ¿no? Porque se llevan a sus incondicionales a otro lado. Y hay una historia muy interesante que además la cuento o algunos años después en la tesina que hago justamente de eso. Y en 1999, en mayo justamente de ese año, surge el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual, que era un grupo de homosexuales y lesbianas principalmente dentro de la UNAM, que comienzan a organizarse, que se identifican como homosexuales, que se identifican como lesbianas y que se identifican como paristas. Entonces comienza a haber como una serie de condiciones y ellos surgen y salen a marchar. Termina la huelga en febrero, cuando la Policía Federal Preventiva entra y toma las instalaciones de la UNAM, y en mayo comienzan los regresos a las supuestas normalidades de las clases y las actividades dentro de la universidad. Obviamente yo había cursado, tomado clases extramuros y ya nada más llego, presento algunas cuantas materias y saco la de esa y me voy al Colegio de México como becario en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano. Y a partir de ahí, bueno, ya terminas la carrera y digo, me tengo que titular, ¿ahora de qué? Y entonces había la posibilidad de trabajar en 5 temas, pero algo que yo traía era decir, ¿quién soy yo como homosexual? O sea, ¿quién me ha definido? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos los homosexuales? Y entonces empieza, y originalmente quien era en ese momento mi tutor, que ya falleció, que era Gustavo Cabrera Acevedo, profesor emérito del Colegio de México, que además era con quien yo estaba en ese momento trabajando,
me dice, pues usted puede hacer su tesis de a lo mejor de los homosexuales. Hay muy poco material y efectivamente tú revisabas y los materiales que en este momento existían las tesis manejaban el tema, por ejemplo, del lesbianismo como motivo o causal de la pérdida de la patria potestad, ¿no? Algunas cosas que decían, bueno, los homosexuales en los programas de radio, en los programas de televisión, en este asunto justamente como de caricaturizar. Pero no había nada sobre nosotros los homosexuales en la vida cotidiana, en el ejercicio de del poder incluso. Y yo encuentro al grupo que es el GUTS y me integro en él. Y un año después de que me integro, yo me integro en febrero del 2001. En febrero del 2002 literalmente lo comienzo a coordinar. Y obviamente era un grupo universitario de homosexuales que le empieza a abrir la pauta y el camino a muchísimos homosexuales dentro de la universidad. Me vuelvo su primer coordinador, termina y hago la tesina del grupo, que genera mucha molestia y mucha incomodidad, porque primero no la leen, segundo desconocen mucho de lo que se dice ahí, porque lo escribieron, porque yo recolecto correos electrónicos, minutas, recortes, y comienzo a reconstruir la historia del grupo, pero además en ese momento construyo un personaje, un alter ego mío, porque yo era el coordinador, pero no me podía yo poner como protagonista de la propia tesina, que era un reportaje, y entonces cuento la historia del grupo, pero más allá de las historias íntimas o personales que se dieron, lo que cuento es la dinámica y el ejercicio del poder entre los homosexuales. Y cómo en espacios tan minúsculos como estos, el ejercicio del poder termina destruyendo a las organizaciones. Oye, pero eso no se da, eso no existe, ¿o sí? No, claro que sí, todas las organizaciones son así, y la verdad es que entonces genera una serie de incomodidades. Llegó al grado de que me querían demandar, y entonces a la par yo me comienzo a ligar en ese momento, cuando yo estaba terminando ya la coordinación. Yo dejo la coordinación en diciembre y en enero entre diciembre del 2002 y enero del 2003, y lo que hago es que empiezo a construir una alianza con México Posible, que México Posible era el partido que en ese momento participaba en las elecciones intermedias del 2003 y que era encabezado por Patricia Mercado, que nos decían México Imposible, porque nosotros estábamos hablando justamente de la legalización de la marihuana, la legalización del aborto, obviamente sociedades de convivencia, no llegábamos todavía al tema del matrimonio, y hablábamos de diversidad, y es el primer partido. Nosotros teníamos como antecedente las candidaturas de Claudia Hinojosa, Pedro Preciado. Patria Jiménez era la primera diputada y después la primera senadora abiertamente lesbiana que llegaba a un congreso, y estaba Sánchez Camacho, y venían las campañas de contra el VIH, pero que no estaban focalizadas, porque teníamos la primera campaña focalizada para hombres que tienen sexo con otros hombres y hombres homosexuales hasta 1997, cuando la pandemia se descubrió en 1982 en México. Entonces teníamos añales de retraso. Entonces imagínate, en el 2003 plantear este tema de la diversidad sexual, del matrimonio, de las sociedades de convivencia, porque además lo que se buscaba no era un derecho especial, sino era un derecho necesario, porque mucha gente había fallecido de SIDA, ¿no? Y aunque habían formado el patrimonio con la otra persona con la cual habían compartido su vida, la familia podía despojarlos de todo. Y lo que queríamos era tener una certeza legal para estas personas que habían compartido muchos años de su vida, pero que no podían tomar decisiones sobre la persona con la cual amaban y habían construido todo esto. No tenían derecho en los hospitales a tomar una decisión, porque no eras, o sea, ni siquiera eres concubino. O sea, no existía la palabra del concubino, ¿no? Como entre dos hombres. No existía entre dos mujeres la palabra concubina. O sea, no podías comprobarlo, ¿no? O sea, los heterosexuales. Entonces, la ley era eminentemente heterosexual y nos excluye.
Entonces lo que empezamos a hacer es justamente impulsar el tema desde ahí, que venía con Enoe Uranga, ¿no? Con Democracia Social, que apoyamos a Democracia Social, y llega ella y Arturo Díaz Betancourt. Obviamente Enoe Uranga comienza a cabildear, comienza a impulsar, y era muy difícil. Y además cuando llega, pues pasa justamente el tema de las ligas, ¿no? Con René Bejarano y todo este asunto, y nos queda claro que además Andrés Manuel López Obrador no iba a aprobar sociedades de convivencia, ni aborto, ni nada. La última modificación seria que se hace es unos pocos días antes de que se fuera Rosario Robles de la gubernatura de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ni siquiera era Ciudad de México, era Distrito Federal. Y es la última modificación real que se hace, ¿no? Para apoyar el tema de la avanzada del aborto. No porque la gente quisiera que abortaran las mujeres, sino porque entonces había una serie de complicaciones para las mujeres y se les penalizaba. Entonces, obviamente lo que buscábamos era justamente decir, son las mujeres las que tienen que recibir un trato digno, pero también son las mujeres las que tienen que decidir el número de hijos y también tienen que apropiarse de su propia sexualidad. No es la sociedad la que tiene que condicionarles cuántos hijos tienen que tener. Y entonces se abre esa posibilidad, y en el 2003 me toca a mí coordinar desde el área de diversidad sexual de México Posible la presentación de más de 32 candidaturas, pero lo tengo muy presente que en ese momento presentamos 32 candidaturas de diversidad sexual en todo el país. Y una de ellas era encabezada por Amaranta Gómez Regalado, que es una mujer mushe, y que era la primera vez que además se ganaba a través de un juicio, ¿no? Que ella pudiera participar con su nombre como mujer y que se le reconociera que era una mujer, ¿no? Entonces era un hitazo, porque digo, podemos tener muchas diferencias con Amaranta, pero era una mujer que abrió brecha. Era una mujer además mushe, indígena, y que al perder el brazo, ¿no? Entraba también en una nueva categoría que era discapacidad, ¿no? Pero era una mujer que impulsó muchísimos temas. Entonces estaba Josué Quino, estaba Wilfrido Salazar Rule, estaba Gabriel Gutiérrez García, estaba Jaime Cobian, Rodrigo Rincón, estaba Jaime Curi, que ya falleció, estaba Max Mejía, ¿no? Que Max Mejía por primera vez regresa otra vez como a entrarle, cuando Max Mejía había impulsado Lambda en los 70, ¿no? Entonces éramos un conglomerado. Yo no fui candidato, pero lo que hicimos fue impulsar y plantear. Hicimos la presentación en Casa Lab. Perdemos el registro, obviamente la gente nos decía, México no está preparado para un partido como ustedes, ¿no? Porque era socialdemócrata finalmente la visión, y era un partido que no tenía como mucho que ver. Y de ahí obviamente seguimos trabajando. Yo empiezo a construir algo que se llama acá en Corto Producciones, que es un festival de cine, y que viene primero con la casa productora. Empezamos a hacer una serie de iniciativas donde empezamos a meternos en las escuelas a proyectar cortometrajes, y algunos de ellos con temática LGBT. Estaba el Festival Mix, que era muy importante y que sigue siendo muy importante, pero y que no había otro más. Y entonces conozco yo a Alejandro Ramírez, y en conjunto con otros chicos, Fernando Mercado, Rolando Martínez, Diana Ávila, Lorena Celso, Daniel Gómez, nos conformamos en un grupito y impulsamos la casa productora, que nace en Acatlán, ¿no? En la FES Acatlán. Y a partir de ahí lo que empezamos a hacer es, empezamos a exhibir muchos cortos, pero muchos cortos además con temática LGBT. Y empezamos a tomar, y en el 2005 lanzamos un festival que es el Festival Internacional de Cortometraje El Cine a las Calles, que recorrió los 32 estados de la República, se fue a Guatemala, se fue a El Salvador, se fue a Nicaragua, se fue a Colombia, a Canadá, Estados Unidos y España, representando a este país. Somos el festival más grande de cine que se ha hecho en este país, les guste o no les guste, pero además fuimos los primeros que nos atrevimos a sacar el tema de la diversidad sexual a las calles, porque exhibíamos esas temáticas, independientemente de otros temas que también exhibíamos, pero era en la calle.
Fuimos el único festival que durante 12 años estuvimos exhibiendo en las estaciones del metro. Y nos metíamos a comunidades donde llevábamos temáticas de todas partes, ¿no? Y interactuábamos con la gente indígena, interactuábamos con mujeres, interactuábamos con obreros, con campesinos, y les llevábamos el cine. Y entonces entendimos algo que me gustó muchísimo, es que en el primer festival o en el segundo festival, no recuerdo bien, Tavo Ruiz mete algo que se llama La Madrina. Y entonces era un corto que hablaba de un chico trans que obviamente no lo dejaban en su pueblo ser la madrina de su sobrina en la primera comunión. Y el padre le dice, eres enfermo, todo este rollo. Y entonces obviamente él llega ese día a la presentación de su sobrina, ¿no? Llega vestido de traje, llega como hombre, pero con las manos, ¿no? Con unas uñas largas pintadas hermosísimas. Y entonces era un mensaje de tolerancia impresionante, y que lo estuvimos exhibiendo, y que era además impresionante porque nosotros distribuíamos unas fichas de votación y la gente votaba por el cortometraje que más le hubiera gustado. Y La Madrina se lleva el reconocimiento de la Ciudad de México. Entonces, digo, o sea, imagínate, ¿no? O sea, haberse llevado eso fue muy padre porque estábamos abriendo brecha. Entonces, obviamente viene, eso es en el 2005, en el 2006 viene el segundo festival, y me involucro ahí también en el 2005 y 2006 con la conformación de Alternativa Socialdemócrata, Campesina y Popular, y ahí es donde Manuel Amador es candidato a diputado local. Ahí ahorita vamos a... Se va a quedar en continuar. Vamos con una canción, bueno, Mujer contra Mujer de Mecano, ¿no? No habíamos puesto a Mecano en este programa nunca, y creo que es un pecado. Entonces, Mujer contra Mujer, que también fue... Ajá, también. Y no habíamos puesto ninguna de esas, pero bueno, vamos con esa, y ahorita regresamos con este tema que también estaba en el tintero. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. Quien detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. Quien te tiene palomas al
Bueno, pues ya estamos de vuelta y nos quedamos como en medio de la continuación, ¿no? De la candidatura de Manuel Amador, que quisiera que retomáramos un poco esta parte, pero también esta parte en la que tu activismo se ha dado a partir de la política, ¿no? ¿Cómo has visto tú todos estos años y todas estas transformaciones a partir de ese camino que ustedes empezaron a abrir hasta en donde pues si bien se ve bastante viciado, sí hay algunos avances? Bueno, no es que haya algunos, es que hay un montón, ¿no? Hoy puedes hablar no de sociedades de convivencia nada más, sino de matrimonio igualitario, el tema justamente de las ECOSIG, ¿no? Que son estas terapias de conversión donde dices no tienes nada que curar, el tema justamente del reconocimiento del matrimonio con la adopción, que además 11 años después de que se aprobara aquí en la Ciudad de México, ¿no? O en el extinto Distrito Federal, tenemos ya finalmente 32 estados de la República donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Tenemos el tema de algunas leyes estatales sobre el reconocimiento de identidad, de las identidades trans, ¿no? Que es muy importante. Seguimos peleando por el acceso a medicamentos para personas que viven con VIH, porque digan lo que digan, hay un profundo desabasto, y 20 años después hemos tenido a las primeras personas que están muriendo por SIDA. Oye, pero todo todos estos avances que se pueden, que podemos tener el día de hoy, que hace falta un chingo, ¿no? Hace falta muchísimo, pero todos estos avances que ya los has resumido perfectamente, ¿no? Y otros más seguramente, porque pues anteriormente no podíamos ir de la mano, ¿no? De nuestro novio o de nuestra novia. No se puede entender sin toda esta lucha que han hecho desde las calles, desde la asamblea, desde la incidencia donde se toman las decisiones, y pues bueno, también gente que vino atrás, ¿no? de ustedes, pero no se puede entender sin esta conformación de partidos políticos que pues de alguna forma se armaron también para defender la diversidad y todo este camino andado, ¿no? Bueno, es que mira, hay un tema donde, y digo, yo te regresamos a la historia, pero este país sigue teniendo bandos municipales donde se penaliza todavía las faltas a la moral. Entonces, las faltas a la moral son un tema tan subjetivo que dices que es una falta a la moral, ¿no? ¿Y quién la define? Entonces, lo que tenemos que hacer es una revisión del bando municipal, así como se hizo la revisión del Código Penal en el artículo 281 bis, donde se categoriza la discriminación como un delito. Y era bien importante, ¿por qué? Porque antes efectivamente tú podías hacer una fiesta en tu casa, y si una vecina o un vecino se incomodaba y de esa fiesta había homosexuales, y era una fiesta homosexual o era una fiesta de lesbianas, la policía podía entrar a tu casa, sacarte de ella y meterte a la cárcel. Así de simple. O sea, entonces ve la importancia de esto, o sea, pero además, o sea, digo, tenemos el caso de muchas chicas trans, que ahorita la memoria trans es muy importante, porque a ellas las levantaban, las desaparecían, y estaba el centro de reclusión de Tlaxcuaque. Y ahí era donde estaban ellas. Ese era el punto más... Era el infierno para las mujeres trans y para las mujeres sexoservidoras. Porque las violaban, porque las pegaban, porque incluso las llegaron a matar a muchas de ellas y nadie decía nada. Así de simple, ¿no? Entonces, creo que la deuda que tiene este país con las diversas identidades es impresionante. Entonces, si tú me dices ¿qué tiene que hacer? Entonces, bueno, retomando, si tú me dices qué es lo que tendríamos que hacer, sería uno, la revisión de los bandos municipales, y segundo, creo yo, algo muy importante, que es la recuperación de la memoria de este país.
Los partidos políticos no son perfectos, pero son finalmente quienes nos han dado la pauta para meter gente aliada a nuestra causa. Te pongo un ejemplo. Claro, mira, el tema de sociedades de convivencia no se subió porque quisiera Andrés Manuel, no se subió porque el PRD en ese momento tenía la mayoría en la asamblea, se subió porque llegaron 2 diputados de alternativa socialdemócrata a la asamblea legislativa, que eran asambleístas además, Enrique Pérez Correa y Jorge Carlos Díaz Cuervo, y lograron construir la mayoría con el PRD para presentar la iniciativa y aprobar las sociedades de convivencia, y ambos eran heterosexuales. Entonces, siempre hemos dicho, no necesitas tener una lesbiana, un homosexual o una trans. Lo que necesitas es sensibilizar a 500 diputados, diputadas, senadores, senadoras, para que entiendan la importancia de aprobar este derecho. Esa es la pelea que tenemos. Entonces hoy me dices, bueno, sí llegó María Clemente, llegó Salma Luébano y llegaron otros tantos, pero la verdad es que no están haciendo absolutamente nada. Y el proceso legislativo lo tenemos que entender. A ver, pero Salma porque está construyendo su plataforma, porque obviamente sabe que si no construye desde ahorita, su oportunidad... Mira. Bueno, yo digo, eso también es ser político, ¿no? Lo que hace Salma, yo a Salma la respeto muchísimo y creo que sí está haciendo algo. O mucho, lo que no podría decir de María Clemente, digo, ahí sí disto mucho de que está ocupando un espacio, pero bueno, tú eres el que sabes. No, o sea, pero fíjate, el antecedente es que nos lleva justamente a tener hoy acciones afirmativas. O sea, si estamos hablando de sociedades de convivencia antes del 2010 y después obviamente le entramos al matrimonio igualitario en el 2009, ¿no? Obviamente estamos haciendo algo bien. Porque en el 2009, por ejemplo, yo fui por primera vez candidato por el PSD en el Distrito 17 Federal de Ecatepec. Y volvimos a hacer lo mismo que habíamos hecho en México Posible, ¿no? Presentar a los candidatos y candidatas, pero ahí entonces los partidos comenzaron a entender que tenían que llevar candidatos y candidatas gays, lesbianas y trans, ¿no? Obviamente quienes más los llevábamos era el PSD porque era como el conglomerado también. Y ahí viene obviamente también la pérdida otra vez del registro, ¿no? Pero quedan estos antecedentes y que me parece que son muy importantes porque... algo que le reconozco al PRD es justamente que fue el partido que abanderó, pero también la abanderó por conveniencia, ¿no? El tema de ir aprobando derechos. Obviamente yo, bueno, me alejo un poco de la política y después me voy a Jalisco a trabajar temas de salud sexual y reproductiva. Implementamos una campaña preventiva de VIH allá, que era además aplicar pruebas rápidas en la calle. Porque algo que tenemos que entender es justamente que el SIDA sigue concentrado en personas homosexuales o personas que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Hombres. Y entonces es muy preocupante. Ahí recibo una invitación en el 2011 para participar en el gobierno estatal del Estado de México en el Instituto Mexiquense de la Juventud. Y yo siempre soy de la idea de decir algo tenemos que hacer. El instituto atiende a más de 5 millones de jóvenes en un estado que tiene la población más grande de jóvenes de todo el país. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decir, a ver, evaluar los problemas que tienen, ¿no? Entonces, así como hay problemáticas de falta de acceso a la vivienda, de falta de empleo, también hay violencia en el noviazgo, también hay feminicidios, también hay embarazos en adolescentes. ¿No? Feminicidios de mujeres trans. Hay muchísimos, ¿no? Creo que el Estado de México es el estado que mayor casos tiene. No es el que mayor tiene. El que mayor tiene en este momento de transfeminicidios y es Veracruz. O sea, después viene la Ciudad de México y después viene el Estado de México. Pero se disputan siempre el primer lugar Pero tiene que ver también con la cantidad de población, ¿no? O sea, son estados muy poblados.
Pero ahí, bueno, pues obviamente yo digo, oigan, el sexo vende, siempre yo lo he dicho, ¿no? El sexo tiene que vender. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a dar una serie de conferencias con los chavos de los CONALEPs, de los CEBETIS, de los COBAEM, de las prepas, de las prepas populares, de las de prepas privadas, de universidades privadas, de la UAM, la UNAM, de todo lo que hay, del POLI, ¿no? O sea, todo lo que tenemos en el Estado de México, que es impresionante, porque además son 125 estados, municipios, ¿no? Que lo conforman, y entonces es impresionante la cantidad de chavos que tienes. Y yo implemento una campaña ahí de salud sexual y reproductiva que se llama Utiliza Condón, que es la primera campaña que en serio le entra, ¿no? Con el tema, y logramos crecer tanto que después se vuelve algo como piensa en igualdad, muévete con equidad, ¿no? Y lo último es la prevención de violencia en el noviazgo, ¿no? Y obviamente ganamos, somos una de las 5 prácticas a nivel nacional en materia de juventud, justamente por estas campañas que implementamos a lo largo de 3 años y que impactamos a un putero de chavos. Un montón de chavos que la verdad es que lo preocupante era no nada más darles una plática, sino darles el seguimiento, ¿no? Pero además también entender que te ibas encontrando a muchos chavos que eran homosexuales o lesbianas y que entonces decían, ¿cómo me protejo yo? Porque voy a iniciar mi vida sexual. Entonces, obviamente, bueno, pues ahí es, digo, yo estoy hasta el 2016 en el gobierno, ¿no? Empieza en el 2011 mi gestión, me corren en el 2016 y me voy a hacer otras cosas y ahí es obviamente donde seguimos participando. Yo participo mucho en el activismo, ¿no? Y comenzamos a hacer en el 2019 algo que se llama Luz por Nuestros Muertos. ¿Que Luz por Nuestros Muertos qué es? Es un evento que se hace anualmente en noviembre, que busca conmemorar y recordar a las personas homosexuales, lesbianas, trans, bisexuales que han sido asesinados en este país. Qué importante esa labor también de Luz por Nuestros Muertos, porque es una expresión también de política bien puntual y necesaria, y paradójicamente pues que mucha gente, de hecho de la misma población LGBT no lo toma, o sea, no sé qué haga falta para que lo volteen a ver, ¿no? Pero ahorita vamos a una canción, vamos a escuchar al maravilloso Mi Rey, My Love, Rafael, que acaba de estar hace poco aquí en la Ciudad de México y con una canción emblemática que se llama ¿Qué sabe nadie? Y se la quiero dedicar a Manuelito Cruz, que no sé si me vaya a escuchar, tal vez se lo voy a mandar, pero a él se la voy a dedicar porque el día que se la puse, un día en Oaxaca, en el Gato Igualado, yo la programé y le encantó y se puso a chillar junto conmigo y siempre que escucho esa canción me acuerdo de ti, Manuelito, te quiero mucho. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo,
que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? Bueno, pues regresamos, ñeritas, ñeritos, ñerites, de aquí seguimos con Concho y acabamos de escuchar a el gran Rafael y nos quedamos con un tema bien importante y puntual, ¿no? Luz por nuestros muertos, que es una iniciativa que pues realmente es recordar pues también a los gente asesinados, a crímenes de odio principalmente, ¿no? Y hay, pues no sé, el año pasado que estuve por ahí también, pues platicaba con algunos asistentes y precisamente preguntando sobre los registros, sobre la estadística, que pues bueno, no somos números, pero ayuda mucho la estadística, ¿no? Para entendernos como sociedad.
y no hay como una estadística como tal, no hay un registro de los crímenes de odio, o se maquilla muchas veces y muchas veces se pierde a partir de, por ejemplo, en las chavas trans, no, pues por el nombre legal, o en los chavos trans, y y muchas veces también por las familias, porque pues quieren pues maquillar un poco, ¿no? La estadística está eso maquillada mucho, ¿no? ¿Es cierto esta percepción que yo tengo? Bueno, quiero aclarar, no somos la primera iniciativa. Surgió la Comisión de Crímenes de Odio por Homofobia, que hizo un primer registro. Fue encabezada por Arturo Díaz Betancourt, Alejandro Brito, Antonio Medina, Carlos Monsiváis, y que era resultado justamente del asesinato del doctor Francisco Estrada Bachi. Y que su mamá, obviamente también, pues estaban en la impunidad porque lo asesinan y se deja así como ahí está. Y recordemos que este país tuvo estos periódicos amarillistas tipo La Alarma y todo, donde pues obviamente era crimen entre mujercitos, lilos, maricones, invertidos, etc. Y eso nos quitaba la identidad y el derecho al respeto que una persona asesinada merece. Entonces han venido documentando ellos, han presentado varios informes. Después viene la Fundación Arcoiris, ¿no? Con Gloria Cariaga también, que hacen como ahorita acaban de presentar un manual, ¿no? Para el registro de crímenes de odio por homofobia, y hay otros observatorios, ¿no? Que vienen así. Ahora, no hay una estadística consistente y real, tienes razón, porque de repente un crimen, no hay tampoco este proceso de tipificación del crimen como tal, como el feminicidio, ¿no? Y obviamente entonces el proceso de clasificación se transforma o se modifica. Entonces algo que tenemos que entender es que nos falta mucho transitar para allá y entender. Y algo además que yo les cuestiono muchísimo a las personas gays, lesbianas, transexuales, travestis, transgénero, bisexuales, no binarias y demás, es ¿dónde están cuando matan a una o a uno? ¿Por qué no salen a marchar? ¿Por qué sí puedes estar el día de la marcha del orgullo haciendo fiesta y alaraca, pero no puedes estar justamente exigiendo justicia por un par? Ese es el problema. Lo hemos visto recientemente en este año pasado, ¿no? Con antros como Rico, como no recuerdo el otro antro que pues de hecho el año antepasado hubo pues un crimen de odio también dentro de un antro y pues sí se hicieron algunas manifestaciones, pero de ahí no pasa. Bueno, hubo problemas también en Soberbia, hubo problemas ahorita en Cabaretito, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está cerrado porque golpearon a gente, porque violaron a unas chicas. O sea, la vulnerabilidad de los espacios que se supone que son espacios donde tú vas a convivir, a aprender, a integrarte con tus pares es impresionante. Yo lo que cuestiono es, ¿qué necesitamos que siga pasando en este país para exigir? Porque además es también el segundo año que empezamos a registrar personas desaparecidas LGBT. O sea, sabíamos antes que estaban muertas porque aparecían, ¿no? Pero hoy están desaparecidas. Entonces tú no podemos dar una afirmación de que están muertos, porque obviamente no se ha encontrado su cuerpo. Entonces hasta que no se encuentre su cuerpo vamos a poder determinar si efectivamente está muerta o viva, ¿no? Entonces así de simple. Y eso es algo muy lamentable. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos enfocamos mucho en la nota publicada en el medio y entonces retomamos la información, sacamos ahí, por ejemplo, el dato de la edad, el dato de dónde vivía, el dato, a lo mejor nos dicen, ay, es que es una persona que iba vestida con ropa de mujer, ¿no? O en algunos casos utilizan, dicen, bueno, era un hombre vestido con ropa de mujer que se llamaba fulanito de tal, ¿no? Entonces eso violenta obviamente la identidad de estas personas.
Entonces a mí me preocupa muchísimo como lo que estamos haciendo. El registro no es exacto, pero además nosotros generamos para Luz por Nuestros Muertos una serie de lonas que hacemos que marchen, y es lo que decimos: los muertos están marchando, los muertos están saliendo a exigir justicia, los muertos están llamándonos la atención, ¿no? Y la bronca no es hacer la marcha, la bronca es que nadie quiere cargar las mantas. Ese es el problema, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ay, es que, o sea, dices, hijo, ¿qué necesitamos hacer, no? Y ahora entiendes justamente por eso el movimiento de personas desaparecidas, ¿no? De familiares de personas desaparecidas, porque es la exigencia y la indignación. Ahora entiendes por qué las familias que sufren en sí mismas un feminicidio hacen eso, o sea, es brutalmente indignante, ¿no? Entonces, y aquí una particularidad que hemos venido notando es que las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, que son asesinadas, no tienen familia. Pareciera que no tienen familia, porque sus familias se quedan calladas. Y entonces no hay una exigencia de justicia. Ahorita en una conferencia que dimos hace 2 meses, hicimos la presentación del informe y llevábamos casi 25 personas asesinadas en lo que va de noviembre, que nosotros hicimos el corte, diciembre del año pasado, del 2022, hasta justamente abril del 2023, ¿no? 20 personas. Entonces, si eso no nos mueve la indignación, me parece que no estamos entendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y es una llamada de atención. Ahora, Luz por Nuestros Muertos va aparejada también de otra cosa, que es la marcha es de quien la marcha, ¿no? Porque en el 2019 estábamos pugnando por hacer una marcha donde ya se veía un tema de carros alegóricos exagerados, de comercialización de los espacios y todo, y efectivamente es lo que pasa. Entonces, en el 2020, por la pandemia, salió un grupito muy reducido, no muy reducido. Muchos de nosotros optamos por quedarnos en casa y se hizo otro grupo, que son los que siempre venden la marcha, ¿no? Que es el grupo de Incluyete y Gay Pride, CDMX, que son los que cobran los espacios. Hicieron sus marchas vía streaming. Y pues nosotros, como la marcha es de quien la marcha, hicimos una convocatoria en el 2021, también todavía en plena pandemia, donde salieron más de 50,000 personas a marchar, sin carros alegóricos, sin de verdad toda esta parafernalia, todo este rollo, y la gente llegó al Zócalo, y por primera vez después de tantos años se retomó el control del escenario, del micrófono, porque subió a hablar todo aquel que tuviera algo que decir justamente en torno a nuestra comunidad. El año pasado perdimos esa ventana de oportunidad, porque obviamente el año pasado ya entramos como en actividades normalizantes, y este año hemos formado parte también del proceso de negociación encabezado por la Secretaría del Bienestar Social, donde está Jaime Morales, que es el que representa al gobierno de quien hoy se fue, ¿no? Como ya que hoy renunció a la jefatura de gobierno, y ahí hay un despliegue de descalificaciones, de acusaciones, de utilitarismo, donde habíamos ganado el escenario para que las causas sociales volvieran a subir, se volvieran a mostrar, y después de un intenso cabildeo y de una intensa presión por parte justamente del gobierno, perdemos el escenario. Y entonces esta parte donde dices, ¿qué es lo que está pasando con la marcha? Y efectivamente, ¿quiénes van a pagar los escenarios? Tanto un grupo como el otro, y que les cobran a las empresas y que terminan embolsándose un montón de dinero. Entonces, si nosotros y nosotras no entendemos justamente el proceso de participación social, porque además entonces se están privatizando los espacios públicos, los escenarios públicos, vamos a seguir perdiendo, y no porque hayan perdido vigencia los temas. Creo que tenemos que cambiar el discurso, creo que también tenemos que convertir y crear una nueva forma de exigir, y también tenemos que empezar a pensar en otras cosas. Tenemos matrimonio, tenemos identidades, tenemos terapias, tenemos el tema de familias diversas, tenemos muchos temas, pero hoy que
seguimos peleando por el tema de medicamentos, pero no solamente es medicamentos para personas con VIH, es un tema de salud integral. Eso es algo importante. Y segundo, tenemos que pelear por acceso al empleo digno y a que esas empresas que hoy salen a marchar, ¿no? Y que dicen, ay, soy incluyente, tengan en sus filas a mujeres, hombres trans, mujeres lesbianas, hombres homosexuales. Pero además también algo muy importante, acceso a la vivienda. La pandemia nos demostró la profunda intolerancia de las familias hacia la diversidad. Y hoy tenemos jóvenes en la calle que solamente por ser diferentes a lo heterosexual están viviendo en ella. No tienen un hogar y están buscando y están obviamente en un proceso de vulnerabilidad impresionante. Si no logramos transformar este discurso, de verdad se los digo, nos va a cargar la chingada, así de simple. Buena canción, yo sé que queremos hacer preguntas y siempre me toca hacer la mala. Vamos, la mala. Pero qué bonita. Vamos con tu canción, Concha, por favor. Que sería la de es Daniela. Una de Daniela Romo que se llama Abuso. Y bueno, el autor es Juan Gabriel, pero ella la canta maravillosamente bien. Pues vamos y ahorita regresamos. El poco amor que entre tú y yo hay es muy triste. Creo que es mejor que sin rencor decidas irte. Es por demás, no me das más, siempre me dices no. Y la verdad es que jamás me dices te amo yo. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Luego te vas, tardas de más y eso es ingratitud. Y te tengo que esperar hasta el amanecer y todo porque te amo, nada más. Y es que abusas tú de más. Es con tu amor si piensas tú que tengo que aguantar. Ya decidí que yo me voy si es que tú no te vas. Es tiempo de que yo también me vaya a divertir. Tengo con qué, busco con quién, ya quiero sonreír. Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú. Luego te vas, tardas de más y eso es ingratitud. Y te tengo que nada más. Oh, te no es por demás, no puedo más. Sé que me cansaré, es mucho y es que abusas tú de más. Na 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 na.
Ya estamos de vuelta y siempre nos va a faltar tiempo, como siempre nos va a faltar tiempo, pero ahorita ya estamos acá gestionando para hacer que Concho nos vuelva a acompañar. Esperemos que nos diga que sí, porque se van a quedar como muchas preguntas. Yo te he estado escuchando, he estado aprendiendo muchísimo de ti, porque es un tema en el cual me confieso pues que sé muy poco. Y escuchaba cuando decías que más allá de tener una representación, era como concientizar a 500 personas dentro de estos curules. Y después cuando sales y haces esta labor educativa, se me hace como que es otra manera de tener que concientizar y luchar contra una sociedad que no sabe escuchar, y de repente te vas más allá y empiezas a hacer el labor con la minoría, con la gente que ha sido, con esta población que ha sido oprimida durante tantísimos años, y me parece que estuvieras luchando como contra un monstruo inmenso. ¿De dónde sacas la templanza para lograrlo, Concho? Ay, yo como Murillo Karam ya me cansé. No, sí, la verdad es que sí. Te voy a decir por qué. Mira, llega un momento donde te desgastas. Algo que duele mucho es estar leyendo notas de personas asesinadas. Ver el nombre, ver la edad, ver el estado, el municipio, leer cómo los asesinaron, a puñaladas, a balazos, a golpes, a pedradas. Eso te termina desgastando muchísimo. Segundo, creo que han sido muchas batallas, muchísimas batallas, pero ha sido siempre conformado por un ejército muy pequeñito. O sea, ¿cómo lo hemos hecho? No sé. Ha sido un ejército muy pequeñito. Y te voy a decir, yo no desprecio las luchas, ni descalifico a las personas. Descalifico el actuar de ellos, de muchos activistas de viejo cuño, que se la han pasado por años viviendo del presupuesto público cuando había, y ahora que no hay, de repente dicen, ay, este gobierno, no, a ver, fuiste tú que abusaste, ¿no? Estas personalidades que de repente tenemos miedo a señalarlas públicamente. Lo que hizo Patria Jiménez por muchos años, comercializar, apropiarse de la marcha, prostituir la marcha, me parece sumamente preocupante. Y les pongo un ejemplo. No me acuerdo si fue en el 2016, 2015. Nos invitaron, o 2017, uno de estos años, nos invitan a una serie de organizaciones de todo el país a que viniéramos a dar una serie de pronunciamientos. Y obviamente dicen, van a ser como 32 pronunciamientos, y cada pronunciamiento es no mayor a 2 minutos. Me invitan a mí, dije, bueno, pues venga, ¿no? Entonces voy, hice mi texto, y entonces cuando llegamos, estaba Patria Jiménez parada ahí a un lado del templete, y el templete estaba montado en la camioneta, o sea, todo, la estructura para montar el templete. Y no permitió que se montara el templete. Así de simple, porque ella quiso. Entonces, ese tipo de acciones te terminan desgastando. Y creo que llevamos 45 años peleando, y que es momento que muchos activismos se jubilen. Han perdido credibilidad, han perdido noción y contacto con la realidad, y efectivamente, ahora sí puedo decirlo, han dejado de representar. Y eso, si no se dice, perdón, no estamos siendo autocríticos. O sea, yo ya tengo 50 años, este año yo cumplo 50 años. Y me parece sinceramente que yo ya tengo que abrirle el espacio a alguien más y dejar de hacer estas cosas. Así te lo digo, porque yo ya cumplí, digamos que con mi cuota de tiempo. Porque estoy metido en marchas y en mítines desde los 13 años. Tengo 37 años haciendo esto. ¿Cuándo es momento de retirarte? Creo que cuando entiendes justamente que ya diste todo lo que tenías que dar. ¿Cómo lo soportamos? No sé, pero a veces dices, puta, si no lo hacemos nosotros, ¿quién, no? Y es también la exigencia a las nuevas generaciones, a que se involucren, a que se apropien de esto. Nosotros ya dijimos, a ver, ya esto y esto, pero si no lo hacen,
va a seguir pasando lo que pasa ahorita. Oye, pero nos dejas con el comité el Gay Pride y esos comités que pues venden los espacios, lo que dicen, los que saben, que los que venden los espacios hasta en $1,000,000 y pues no te vayas. No te vayas. No, o sea, mira, yo la verdad te voy a decir una cosa, o sea, yo he vivido de hacer otras cosas, no doy clases, hice el festival de cine que finalmente lo pagaba yo, hay una anécdota, y esa anécdota es muy breve, tiene que ver también con mi mamá, porque yo le dije, oye, voy a hacer un festival de cine, entonces mi mamá me volteaba a ver como diciendo, ay, ahora qué pendejada vas a hacer, porque yo recordaba mucho su mirada. Y entonces, pues obviamente no teníamos dinero y empezamos a conseguir. Bueno, yo tenía dinero de quien en ese momento era mi esposo, que no esperaba yo que se muriera el siguiente año, era en el 2005. Y entonces, pues obviamente habíamos tenido como un distanciamiento él y yo y no teníamos lana, ¿no? Entonces mi mamá me dice, ¿qué necesitas? Le digo, pues dinero. ¿Para qué? Vamos a hacer un festival de cine. ¿Y qué es eso? Ay, pues un festival, y ya más o menos le expliqué. Pues compra tinte. Entonces, tinte para cabello. Y entonces mi mamá y yo acababa de recibir un pago de 5,000 pesos y lo primero que invertimos fueron 5,000 pesos de tinte y se lo llevé y me dice, yo te lo vendo. Bueno, entonces después me pagan 2,500 más y yo invierto 2,500 pesos de tinte que mi mamá vendía en el tianguis. Yo me voy a hacer cosas, me voy a viajar a todo el país porque andábamos negociando las sedes de exhibición, porque andábamos negociando también el tema de los patrocinios y todo este asunto. Y se me olvidó. Nosotros se nos ocurrió el primer año, que fue en el 2005, hacer el festival 4 meses. Y han sido los 4 meses más largos, más intensos y más cansados de toda mi vida. Porque los primeros 2 meses lo habíamos planeado hacer en espacios cerrados, pero el último mes y medio eran espacios abiertos, porque era el cine a las calles, entonces tenías que salir al cine a las calles, y no teníamos infraestructura. Entonces había que invertir, alquilar, conseguir, llevar, y a la gente le vale madres. Si tú anuncias una exhibición en tal lado, tú tienes que llegar en tal lado. Entonces exhibimos en el Monumento a la Revolución, en Bellas Artes, en el Metro, en Coyoacán, en un montón de espacios, ¿no? Así de verdad, eran en los callejones honores del centro, en Callejón Gante, etc., ¿no? O sea, teníamos muchos espacios abiertos y no teníamos dinero. Yo no sabía lo que había hecho mi mamá, entonces un día llego y le digo, mamá, me dice, ¿qué tienes? Le digo, necesito dinero, pero ¿para qué necesitas dinero? Porque necesitamos pagar, necesitamos pagar la renta de esto, la renta de aquello, la renta de aquello. Y yo veo que se va y regresa y me entrega un sobre y unas como carteras y me dice, toma. Y de repente digo, ¿y qué es esto? Me dice, es lo que te vendí de tinte, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, yo pensaba, dije, bueno, me va a regresar como 5,000, 6,000, 10,000 pesos, ¿no? Pues dije, pues obviamente ahí está. Mi mamá, la verdad es que es una mujer que me dejó muy marcado y que siempre se la voy a agradecer, y que por eso hablo mucho de ella, porque me siento profundamente orgulloso de ella, porque en ese momento yo descubrí que le había metido con todo y que se había puesto a vender tinte, porque además ella, después de que llegaba de vender, se salía con una bolsa y le tocaba a las vecinas, a todo mundo, sin darle pena, decir, vendo tinte, quiere, entonces le compró. Y mi mamá hizo una gran labor haciendo muchísimas cosas y me entrega 235,000 pesos. ¿Después de 5,000? Después de 5,000. Todo un año lo estuvo trabajando ella, porque eso yo se lo di en enero, entonces yo necesitaba el dinero ya literalmente para noviembre, diciembre. Y entonces pues mi mamá me da el dinero. Y a los pocos días nos enteramos que mi hermano tiene cáncer y mi mamá dice, me vale madres todo, y se va a cuidar a mi hermano hasta que fallece mi hermano el 13 de diciembre y no le doy las gracias el 18 que cerramos, hasta el siguiente año. Entonces, la verdad es que era una emoción, ¿no? Porque finalmente fue gracias a ella, a su trabajo, a su amor, a su compromiso, y yo sé que fue el intenso amor que me tuvo, que logré sacar el festival. Lo seguimos haciendo durante 12 años y todo este asunto, también siempre careciendo de lana, consiguiendo y todo este rollo, peleando los recursos, pero me parece que ese es como el grado máximo, ¿no? Entonces,
Por eso me indigna tanto de repente que la gente cuando sabe que mataron a un homosexual, a una lesbiana, a una trans, no se indigne, no salga, no pelee. O sea, no diga, oye, ¿por qué? O sea, hasta que no se haga justicia, ¿no? Y es muy fácil salir a la marcha del orgullo. Tú me dices, oye, ¿me dejas con Inclúyete, con Gay Pride? Pues se van a seguir enriqueciendo, van a seguir vendiendo los espacios, pero siempre y cuando nosotros lo sigamos permitiendo. Siempre y cuando gente nueva, más allá de nosotros, no se involucre y no tome las cuestiones. La marcha es de quien la marcha, nos vamos a reunir hoy en el Ahuehuete y lo que nos interesa es tomar la vanguardia, porque la vamos a tomar por 5º año consecutivo. No nos oponemos a que haya marcas, no nos oponemos a que haya automotores, no nos oponemos a que la gente llegue, se encuera, que la gente tome, fume, ría. Es una fiesta también, pero tenemos que entender que es nuestro espacio y no es un mes de diversidad. Son 365 días donde la diversidad está presente, le pese a quien le pese. Porque después de este mes, las pinches empresas dejan de ser arcoíris y se vuelven todo menos incluyentes. Y ahí también tenemos que seguirles insistiendo. Y ahí sí toma sentido la frase hasta que la dignidad se haga costumbre. No, ya. A mí se me enchina la piel, de verdad que creo que le diste como justo al clavo que hemos querido Paco y yo abordar en estos programas, que no se queda aquí, ¿no? No es solo pintarnos de colores y gritar, sino es una lucha constante, es una lucha diaria, es una lucha responsable, informada. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte así infinitamente por estar aquí, y de verdad ojalá que así se nos haga, que nos acompañes. Si la gente se quiere acercar, informarse más, ¿en dónde te puede encontrar? Digo, ahora las redes sociales son como, creo que la forma en la que uno se puede encontrar mucho más fácilmente, entonces no sé si tengas como alguna red social en donde la banda pueda acercarse. Pues mira, que compren un libro y que se informen ahí, o sea, es más fácil porque está más digeridito. No, sí, mis redes son privadas, pero si me mandan invitación y veo que el perfil es real y todo este rollo, las acepto. Si no, entonces los mando a la chingada, eso es un hecho, ¿no? Entonces pero sí tengo Twitter, que es @ConcepciónACP, A de alemán, C de Castillo, P de Peñalosa. En Instagram estoy también como Concepción Alemán Castillo Peñalosa, y en Facebook también estoy como Concepción Alemán Castillo Peñalosa, ¿no? Entonces ahí está, y sí, cuando gusten, pues estoy en la mejor disposición. Digo, si quieren que vaya yo a platicar en algún día con ellos, digo, a veces mi radicalismo es mucho, pero me porto bien, a veces soy medio lépero, pero me encanta también, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? Lo que necesiten, lo que requieran. Si nos invitan a una prepa, a una universidad, a dar clase, a dar una charla, a dar una conferencia, a hablar con padres, con madres, nosotros estamos en la mejor disposición, ¿no? Entonces, ojalá que tomen la palabra, porque de verdad creo que lo que más necesitamos hoy en día es información, y como tú lo dices, que las nuevas generaciones se involucren, ¿no? O sea, dejemos de ser simplemente pasivos ante lo que está pasando y tomemos nuestro papel en la historia. Paquito Dorado, cerramos. Yo quería otra pregunta. No es cierto. Muchas gracias. Gracias, Estela, por siempre ser cómplice y parte. Y pues bueno, por haberme invitado también principalmente. Muchas gracias, Concho. De veras que te quiero y te admiro muchísimo. Y después de esta plática, todavía mucho más. Y pues vamos a despedirnos con canción, con música que yo acabo de elegir en este momento. Es cierto, Paco. No, vamos a cerrar con uno de nuestros consentidos de Santaneres, que es Miguel Bosé, y esta canción que pues se la dedico a mi mamá porque me acuerdo mucho de ella siempre que la escucho, que es Amante Bandido. Entonces, bueno, Pero
¿Con Alaska será o con cuál vas a creer? Con Miguel Bosé. ¿Solito o con Alaska? Con Alaska, sí, con Alaska, Sí, por porque- favor. Porque además, Olvido Alaska es también parte También importante. parte. Y no la hemos puesto en este. No la hemos puesto, es que estamos todavía tenemos en la lista. Muchísimas gracias, Toncho. Gracias, Paquito. Nos escuchamos la siguiente semana y hasta la victoriañera. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú y yo. Sí, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo y tú y yo, sin misterio, sin misterio. Sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido, seré tu amante bandido, bandido, seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe.
Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. En Conexión Dispersa, nuestra misión es ofrecer contenido diverso e interesante que conecte con nuestra audiencia. Agradecemos su apoyo continuo y su participación en nuestra comunidad, lo que nos impulsa a seguir mejorando y creando contenido de calidad.